Ya voy a tratar de apurarme en para dejar todo el espacio para las consultas al final. Pero la hacemos por chat, ¿ya? Por chat. Ok. ¿Qué pasó? Está arriba. ¿Ya ahí está grabando? Sí. Ya, perfecto. Vamos entonces. Vamos ahora a una segunda parte. Vimos delante todo lo que se relacionaba principalmente con niños. Ya vamos a ir ahora dentro de los principios de conocer y amar, a quién se educa. Vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de los preadolescentes, adolescentes y luego en los adultos. ¿Ya? Entonces, porque finalmente nuestras catequesis están dirigidas a muchas personas. Aquí en este grupo, de hecho, viendo las inscripciones, ¿cierto? Había de todas las catequesis, incluso prematrimonial, prebautismal, pastoral social, coros, etc. Así que vamos entonces a adentrarnos ahora un poquito en la preadolescencia y adolescencia. A ver, ¿qué ocurre? Estos años son momentos de mucho cambio y de hecho se los quise graficar a través de estos personajes que son bastante conocidos, que son los personajes de Harry Potter. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Eran niños y de pronto, así como que entre los 11, 12 a los 14 o 15 o más, ya crecieron mucho. Ya se nota mucho el cambio en estas etapas de la vida, es una etapa de gran cambio. Los niños, dice ahí, crecen, porque ya en el fondo lo que ocurre es que dejan de ser niños, ¿cierto? Y no es un crecimiento solo físico, que esto es muy importante, no es solo físico, sino que también empiezan a sentir, a pensar de otras formas. Ya empiezan a crecer psicológicamente, físicamente, socialmente, etc. Entonces, es un gran cambio y por eso que trabajar con preadolescentes o adolescentes muchas veces es un desafío, porque están en una etapa justamente de constante cambio y cuesta a veces acompañarlos en este proceso, porque la labor del catequista de jóvenes o de preadolescentes, ¿cierto? Tiene mucho de esto de contención, de marcar un territorio, o sea, yo me lo imagino así como una mamá apoyo, una mamá garanzo que con sus alas, ¿cierto? Cubre, protege, pero deja el espacio para que dentro, ¿cierto? Se muevan. Esa es como la tónica que debe tener un catequista de jóvenes, ¿ya? Dejar espacio, pero marcar, por decirlo así, el contorno. ¿Por qué? Porque es una etapa donde requieren seguridad, pero quieren aprender a volar solos, ¿ya? Entonces, esa es como la imagen del catequista de jóvenes. Algunas características de esta etapa, no las vamos a leer todas porque si no olvídenlo, ya. Básicamente que ¿se acuerdan que cuando eran niños pensaban mucho solo en lo concreto y en el momento? Bueno, lo que ocurre a nivel cognitivo y a nivel de pensamiento, ¿cierto? Es que ya no solo son capaces de pararse en el presente, sino que pueden comprender, ¿cierto?, que sus acciones tienen consecuencias en el futuro y empiezan en esto de poder trascender y mirar un poco más hacia adelante. Por otro lado, ya comprenden que los problemas de la vida a veces no son tan simples, muchas veces se decepcionan, ¿cierto?, incluso de sus papás, etcétera, de cosas que ocurren en la familia. Pero por otro lado, también pueden verbalizar mejor lo que sienten, si sienten rabia, si sienten pena, etcétera. ¿Ya? En lo físico hay una gran cantidad de cambios, ¿ya? Y por eso que el catequista de adolescentes tiene que ser muy paciente y tener esto de contención, porque son tantos los cambios físicos que desestabilizan todo lo demás, desestabilizan lo psicológico, desestabilizan la espiritualidad, desestabilizan en el fondo todos los otros aspectos. Incluso podrían ser en lo físico un poco torpes porque se caen más, les ocurren más accidentes porque está cambiando su cuerpo y cuesta acostumbrarse a, no sé, por tener los brazos más largos, las piernas más largas, hay una serie de cosas así como que son casi jocosas, pero es parte de lo que les está ocurriendo. ¿Y qué pasa? Que esto produce psicológicamente inseguridad y ansiedad, o sea, las damas que sienten que está creciendo algunas partes de su cuerpo, etcétera, los varones que empiezan a sentir también
también, ¿cierto? No sé, que aparecen el vello facial, etcétera. Todo esto produce finalmente efectos psicológicos porque aumenta la ansiedad del cómo me veo, del quién soy, del cómo me ven, etcétera. Se preocupan mucho más por la ropa, o sea, todos los que somos papás aquí sabemos que salir incluso a comprar a la esquina no es tan fácil, porque tienen que cambiarse ropa, cómo los van a ver, etcétera. Y muchas veces no tienen nada de ropa, nada que les quede bien. O sea, son cosas que ocurren, ¿cierto?, con los adolescentes en general. Algunos presentan problemas alimentarios, comienza esto de la imagen personal, el cómo me veo yo y el cómo me ven. Entonces, no sé, bulimia, anorexia, son comunes en esta etapa. Y en lo afectivo social, ¿cierto? Hay un fuerte impulso hacia la emancipación, hay una crisis de autoridad en esta etapa, ¿ya? Entonces, naturalmente se alejan de los padres y naturalmente se alejan de todo aquello que implique autoridad. Y Dios es autoridad. Entonces, naturalmente, ¿cierto? Hay lo que se llama una crisis, y vamos a ver después que el concepto de crisis no necesariamente es algo negativo, una crisis religiosa. ¿Por qué? Porque así como me alejo de la autoridad de mis padres, como Dios también es autoridad, también tiendo a alejarme. Y hay que acompañar este proceso. Por un lado, ¿cierto? Ocurre con los jóvenes esto de que quieren independencia, pero también requieren protección. Entonces, las personas que trabajan con jóvenes tienen que ser súper conscientes de esto, de que debemos proteger, acurrucar, demarcar, por decir así, pero dejando cierta independencia para que se puedan mover dentro de ciertos parámetros. Tienen cambios de humor, esto todo relacionado con estos cambios también hormonales, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con Dios en la etapa de la adolescencia? En general, si a los jóvenes se les pregunta, sobre todo si han tenido, no sé, una familia católica o algún contacto con la fe, si se les pregunta sobre Dios, en general ellos tienden a responder correctamente. O sea, responden con lo que aprendieron un poco de niños, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Lo que se debe lograr es que sacarlos de esa religiosidad infantil y empezar a responder a sus necesidades. Por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, ¿cierto?, tienen un nivel de pensamiento que va más allá, por lo tanto, mis respuestas ya no pueden ser las mismas respuestas que yo les daba a los niños. Debe haber mucho más cuestionamiento, debe haber mucho más argumento, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Por lo tanto, el catequista debe estar preparado para esa argumentación, ¿ya? Para dar razón de nuestra fe, como dice la Biblia, porque los jóvenes requieren esa razón, ¿ya? El por qué. Se presenta obviamente una crisis religiosa que está, porque hay dudas, porque el mundo les habla de otras cosas, no necesariamente de fe, no es lo que sale en la tele ni en las películas en general, ¿cierto? Ve contradicciones, además, a veces ve, además, estas crisis, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la iglesia en estos últimos años en Chile ha sido también un tema, porque sale mucho en la tele, entonces es con lo que se quedan los jóvenes muchas veces. ¿Ya? Aparecen dudas, requiere más respuestas y necesitamos entonces como catequistas responder a esas dudas, ¿ya? No sirve para los jóvenes decir, no, es que tienes que creer, es que esa es la fe, tienes que creerla, o sea, sí, hay que creer, pero la fe también es razonable, ¿ya? Hay un sentido a todo esto, que a veces está basado en la antropología, en lo que somos como seres humanos, que está basado en el cuál es el fin último del hombre, de dónde tenemos que llegar, etcétera, ¿ya? Entonces, es razonable tener fe. Hay crisis religiosas, obviamente, en esta etapa, y dice el educador de la fe de los preadolescentes y adolescentes en general, deben tener en cuenta, ¿cierto?, que simultáneamente, al mismo tiempo, está teniendo crisis de fe, de este Dios infantil, ¿cierto? Este Dios que yo conocía de niño y con el que rezaba y que era mi amigo que me escuchaba de niño, ya tengo que aprender a mirarlo de otra forma, de tener una relación personal, porque ya sé quién soy como persona, entonces tengo que entablar una relación personal con él. Hay una crisis moral, ¿por qué? Porque esto de que los papás me dicen tal cosa, yo a veces me lo cuestiono como adolescente. ¿Es tan así?
porque a veces ellos también hacen lo contrario. Entonces hay una crisis en esto, y además súmenle hoy en día que el mundo precisamente no nos enseña el bien y la verdad. Entonces entra en crisis moral. Crisis de prácticas religiosas, ¿por qué? Porque el grupo a veces empieza a pesar mucho también, y a veces no todo el grupo de amigos va necesariamente o vive la fe. Hay algunos que también se declaran por ahí, el mejor amigo se declaró ateo, agnóstico, entonces también hay una crisis esta de la práctica religiosa propiamente tal. Y obviamente nuevos valores también, porque están en el mundo y el mundo nos muestra otras realidades y a veces valora otras cosas. Entonces, hay obviamente una crisis. Ahora, como decíamos, una crisis no necesariamente es algo negativo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo logro acompañar, ¿cierto?, a los jóvenes, a los adolescentes en esta etapa, lo que va a ocurrir es que esta crisis se va a superar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en el fondo va a haber una aceptación personal de la fe y de esta relación con Jesucristo. Eso es lo que tiene que ocurrir en la adolescencia, ¿ya? De hecho, si no hay crisis, uno podría decir, bueno, ¿y realmente pasó de etapa o no pasó? O siguió con este Dios de sus papás, que él siguió yendo a la parroquia porque sus papás lo llevaban nomás. O en verdad vivió esta crisis, se lo cuestionó y luego de cuestionárselo, ¿cierto? Dijo, sí, yo creo. Ese es como el proceso que debería vivir el preadolescente o el adolescente, ¿cierto?, en la parroquia, que habiéndose cuestionado, habiendo analizado a la luz de los nuevos conocimientos que tiene, de las nuevas capacidades, ¿cierto?, acceda y diga, sí, yo creo, que es en el fondo el proceso de la confirmación, que confirma su fe, pero habiéndose cuestionado, ¿ya? Por ahí va un poco la cosa. ¿Qué debería hacer un catequista de jóvenes? Bueno, hablar al corazón, no solo a la mente. Ya los jóvenes, como decíamos, hay una necesidad social, esto de emanciparse, pero también de que se les marquen ciertos límites y límites en el amor. Ya también se puede aprovechar igualmente esto de los héroes, también de ejemplos. Aquí teníamos a Carlo Acutis, ya, ¿cierto? El blogger católico que utilizaba mucho la computación, ¿cierto? Decía que el computador o internet era su camino al cielo, porque ahí él iba conociendo más de Dios, mostrarles, ¿cierto? Presentar virtudes, invitarles a optar por ellos, revisar y remotivar la adhesión a Cristo, lo que decíamos recién, esta adhesión personal, que no es que yo creo porque mis papás me llevaron a la parroquia, porque mis papás, sino que sea realmente una opción personal por Cristo. Y que muchas veces significa ir incluso en contra del grupo, contracorriente, sobre todo hoy en día en la juventud. Y despertar también la generosidad. En ese sentido, los chicos son muchos de desafíos, ¿ya? Y les atrae también esto de vivir la fe, no solo en mi relación con Dios, sino que también con los demás. Deberían ser los primeros que están dispuestos para las campañas solidarias y todo eso. Y a través de ese vivir, de esa vivencia, también ir acercándose a Dios, porque en el fondo eso es también la solidaridad, que más que solidaridad deberíamos decir la caridad, ¿cierto? Que es vivir el amor, es ese ponerse al lado del herido. Sí, porque la virtud de lo solidario es una virtud natural, y la virtud de la caridad, que es la virtud del amor, es una virtud teologal que Dios nos concede. Entonces de repente se nos olvidan las cosas más importantes. Claro, que no es solo solidaridad, sino que en el fondo es caridad, es el amor de Dios, más allá de las cosas que se puedan entregar, ¿cierto? Seguimos. Es el momento, ¿cierto?, en que se reelabora, decíamos, la imagen de Dios de la infancia. ¿Qué pasa muchas veces? Que los papás que llegan a la catequesis con sus hijos, después de la catequesis familiar, a veces no han hecho este proceso, ya que uno dice, este es el proceso de la juventud, en el que yo me cuestiono y luego acepto, y a veces no lo han hecho. Entonces después con los papás vamos a ver que vamos a tener que hacer todo este proceso, ya, pero lo que debería ocurrir en esta etapa es que efectivamente exista, como decíamos, crisis, cuestionamiento, ya, para llegar a esta adhesión personal. ¿Cómo es el proceso? Salen, ¿cierto?, de esto de lo mágico, del antropomorfismo, de creer que Dios es como un ser humano más que duerme en su cama,
que se enoja como nosotros, no, se enoja perfectamente. ¿Ya? Luego, el proceso nos indica que debería conocer atributos de Dios, o sea, su amor, su misericordia, que también es todopoderoso, que también es justo, ojo, que Dios es justo y que justicia no significa dar a todos por igual, sino que dar a cada uno lo que le corresponde, ¿cierto? La misericordia por sobre todo, por supuesto. Y para llegar a una relación personal, a una relación de amistad. Y para eso, obviamente, debemos presentarles a Jesucristo, no solo lo que Jesús dijo, ¿ya? No solo las enseñanzas de Jesús. En la catequesis con los jóvenes tengo que tener harto ojo con eso, que no es solo transmitir enseñanzas de Jesús, sino que es presentarles a la persona de Jesús. Porque si, lo decíamos ayer me parece, que si yo no me enamoro de Jesús, es muy difícil que logre cumplir, por ejemplo, sus mandamientos. Porque si yo no amo a alguien, ¿por qué tengo que cumplir lo que él me dice? Entonces, a eso apunta en primer lugar, sobre todo la catequesis con los jóvenes, ¿ya? Que en esta etapa en que todo se mueve lo físico, se mueve lo psicológico, se mueve todo, ¿cierto? Yo logre afirmarme de aquel que es Dios. Y que en general ocurre que aquel que en esta etapa logra hacer ese compromiso con Jesús y ese nexo, ese encuentro personal, ya queda para toda la vida, ya queda para toda la vida, pero hay que hacer el proceso, ¿ya? Eso es en general con los jóvenes. Con los adultos, ¿qué pasa? Hoy en día, y respondiendo un poco esto también a las preguntas que salían ayer, ¿qué pasa con estas mamás que no quieren ir a la catequesis, que sacan a los niños antes de la misa, etcétera, ¿ya? Yo diría que la catequesis con adultos hoy día es un gran desafío, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque la condición hoy día de adulto es diferente a la que teníamos hace unos años atrás. ¿Qué pasa? Que en esta edad de la vida, ¿cierto? Aquí estoy leyendo, dice, ya no se entiende como un estado ya logrado, sino antes era como que ya, soy adulto, ok, me estabilicé en la vida. Hoy día no están así, sino que con todo lo que ocurre en el mundo, esta vorágine de cómo va avanzando el mundo, ¿cierto? Ni siquiera cuando uno llega a ser adulto es como que ya terminó un proceso, sino que, por ejemplo, digámoslo a nivel laboral, ya no basta con trabajar en esto, ya no basta con incluso con tener, no sé, una carrera, sino que siempre hay que seguir perfeccionándose, siempre hay que ir como en camino. ¿Ya? Entonces, es una vida de adultos diferente a la que era antes, en ese sentido. Junto con eso, hay un gran materialismo hoy día, ¿cierto?, en el mundo, un gran relativismo, y ante eso, ¿cierto?, el adulto tiene que asumir además muchas responsabilidades. Por ejemplo, no sé, por la mantención de los hijos. Hoy día no es tan fácil mantener a los hijos y que los estudios y que la salud, o sea, hay muchos temas que van como sobrecargando, de pronto es como una gran mochila que los adultos llevan a hacerse cargo de esta vida, de ellos mismos, de sus familias, etcétera, del trabajo. La vida de adulto hoy en día es como muy loca, por decirlo así. Se levantan muy temprano, salen a trabajar a veces muy lejos, vuelven muy tarde. Hay muchas cosas que hoy día influyen en este mundo adulto. Y entonces por eso que la dimensión de la fe, ¿cierto? A veces como que no ha tenido espacio, no ha tenido cabida y nos llegan mamás y papás que de verdad que hace muchos años, no sé, 20 años, 30 años, que no iban a una iglesia, ¿ya? Entonces es importante que sepamos también tratar de acoger a todos estos papás que llegan con esta gran mochila. Y ese tratar de acoger a estos papás me lleva a algo importante. A veces se veía la catequesis de papás de catequesis, ¿cierto? Como los que acompañaban a los hijos simplemente en el proceso. Pero tenemos que tener súper claro que hoy día los papás no están evangelizados. Entonces, no es que acompañen a los hijos en su proceso, sino que en el fondo es que ellos hagan su propio proceso, ¿ya? Y por eso que a veces
yo creo que hay que cambiar un poquito lo que se llama hoy día el paradigma de las catequesis de papás, porque antes era como que ayudarle a los papás a que acompañaran a su hijo. Hoy día hay que evangelizar a estos papás. Esa es Sí, la verdad. comentan algunos por ahí que es verdad que ojalá se repitiese y más de una vez durante la catequesis el querigma. Ayer lo mencionábamos, porque a veces no sé cómo se queda o se pone como lo inicial y se acabó, después viene la catequesis. ¿No? El querigma, que es en el fondo el anuncio de Jesucristo, como todo esto por amor, se debe repetir muchas veces, porque en el fondo uno habla muchas veces de aquel que ama y lo presenta, lo anuncia justamente. Y el querigma además es trinitario, no solamente se reduce a Jesucristo, sino que también al Padre y al Espíritu Santo. Hay textos muy buenos en la carta del Papa, la Evangelii Gaudium, Claudio. donde pueden encontrar una explicación más detallada del querigma, y les invito a que la lean, porque ahí está bien explicado su importancia, su profundidad, cómo hacerlo, las veces que, o sea, insiste en que hay que repetirlo muchas veces, anunciar en el fondo al Señor, anunciar a Dios. Eh, Porque además que, como dice Alejandra, muchas veces los adultos son otros niños que llegan a catequesis, por diferentes motivos. Entonces, ojo con eso, digamos, con el cuidado de los chicos. Eso, que hable fuerte, dicen. Perdón. Ah, que quizás es que la conexión de acá, quizás la que está pobre, porque acá escuchan bien o no, hagan un sí o no. Sí, todo bien de este lado. Ah, Ya, perfecto. Ok. Entonces, acá donde se me escucha abajo por la conexión que tengo. se escucha bien ahora. Ah, Ya, bueno, vamos. ya. Ah, perfecto, ya. Muy bien, gracias. ¿Avanzamos? Ok, avanzamos aquí. Avanzamos entonces. Entonces, decíamos meternos un poco en el mundo que trae ese adulto, ya no pensar, miren, es un adulto evangelizado que viene a acompañar, ¿cierto?, Sí. a su hijo en este proceso que está, no, en verdad, anunciar el querigma a los papás y planificar una catequesis para papás, para ellos, para darles, como decía el padre ayer o hoy día, ya no me acuerdo, este descanso en el Señor, que tanto lo necesitan, que tanto lo Ah, lo dije necesitan. hoy día, sí. Sí, lo dijo hoy día. ¿Ya? Hoy día, claro, tenemos una gran variedad de papás. Primero, algunos buenos papás creyentes que viven su fe y quieren participar y acompañar y profundizar, ¿cierto? Hay otros papás, cada día más, por aquí decían también, que están no bautizados o algunos bautizados, pero no hicieron su primera comunión. Y los confirmados ya, los que son los menos. Entonces, tampoco la iniciación sacramental y este proceso que dijimos que se debía vivir de joven, hay muchos papás que no lo han vivido. Entonces, tienen como la fe de niños y aún menos a veces. ¿Ya? Adultos bautizados, pero que tampoco viven su fe porque se han metido en estas cosas del mundo, ¿cierto? La vida los ha pillado. Adultos que a veces provienen de otras denominaciones cristianas, otras experiencias religiosas, hoy en día que hay tanta cosa así como casi esotérica, oriental, entonces tienen una mezcolanza de cosas entre, claro, el New Age y no sé qué, la energía, qué sé yo, y que no es nuestra fe, digamos, ¿ya? Entonces traen además muchas cosas de otros lados. Adultos que regresan a la fe católica a veces después de un largo tiempo, ¿no? Que yo hice mi primera comunión y me fui de la parroquia, nunca más volví. No, yo fui acólito y después, no, pues ya nada más, nunca más fui, etcétera. Entonces, hay una serie de realidades, ¿cierto? Y no bautizados también. Entonces, hay que tener, yo diría que cuando acogemos a los papás, ¿cierto? Tenemos que meternos un poquito en ese mundo del cual ellos vienen o en qué están en su proceso de fe. No podemos asumir que porque son adultos están evangelizados. ¿Ya? Sí. Eh, sí. Sí, sí.
justamente, vamos a repetir aquí, Sarita, porque no escuchan directamente acá, porque son dos cuentas. Decía aquí alguien que no solamente hay papás, hay abuelitos, y es maravilloso también a veces este reencuentro de los abuelitos con Jesús. Me pasó también una vez que justamente la mamá no tenía tiempo para la catequesis y la abuelita asumió. Bien, genial. Y resulta que llevaba 50 años de matrimonio civil. Y después de 50 años de la catequesis se casaron. Se casaron, fue muy lindo. Entonces también es un proceso que ellos también pueden vivir, no por ser adultos mayores, etcétera, es que ya están evangelizados también, no. Sí, hay muchas realidades. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Qué es lo importante entonces en las catequesis de adultos? Ya que obviamente tener en cuenta que las experiencias y la vivencia que hay allí es muy variada, pero despertar la fe. Aquí está disentendimiento y voluntad. El querigma, ¿cierto? Esta presentación de Jesús, este acercarse a Dios uno y trino, como decía el Padre, ¿cierto? Con el entendimiento, o sea, aprendiendo cosas, es maravilloso cuando los papás en catequesis nos dicen así a veces, pero yo nunca supe esto, es que esto a mí nunca me lo enseñaron. Entonces sí, entender, y en la medida en que entiendo, mi voluntad se va moviendo hacia allá. Ya, por eso que yo les decía ayer, cuando la gente a veces sí, que los papás de catequesis no quieren venir, se llevan a los niños antes de la misa, no sé qué cosa, pero en el fondo no es porque sean malas personas, es porque en el fondo ellos no han vivido el proceso de fe, no han vivido, no se han encontrado con Jesucristo. Y por eso que la catequesis de papás tiene que ir hacia que se encuentren con Jesucristo, es un camino un poco paralelo así con sus hijos. De hecho, a veces para los niños es más fácil, porque a veces los niños es que no han vivido la fe, pero a veces los papás vienen con heridas en su fe, que me trató mal, no sé, por tal persona en la parroquia, que tuve problemas, yo estudié en colegio, no sé, monjita, y las monjitas me trataron mal, o eran nacidas, entonces además vienen con una carga negativa. ¿Ya? Purificar la fe de representaciones religiosas parciales, engañosas o erróneas, lo que decíamos, pueden venir de otras religiones, pueden haber pasado en este tiempo, incluso por, no sé, estuvieron un tiempo los mormones, por secta, etcétera, o estuvieron en el New Age, o una religión oriental, entonces la energía y el sol y la luna, no sé, entonces purificar también la fe. Es que es súper importante eso, porque hoy día, como estamos en un ambiente relativista, nos han metido como frases en la cabeza de pensar, mire, este es mormón, pero si importa, al final todos creemos en el mismo Dios. Y queda súper lindo, digamos. Pero no es verdad. No, es verdad. Porque los mormones son politeístas y creen en muchos dioses. Testigos de Jehová no creen en la Trinidad, creen en un Dios que se llama Jehová, y por tanto Dios no se hizo hombre, no nació la Virgen María, no fundó la iglesia, y así podemos seguir nombrando, digamos. Es decir, hay cosas que son muy bonitas y podemos abrazarnos todos y congeniar en cosas que son preciosas, pero la verdad es la verdad. Otra cosa que yo le imponga, e incluso llegue a insultar a alguien imponiendo la verdad. No, no, no. Pero hay que tener claridad, certeza de la verdad católica como la verdad, digamos. Y no hay que pensar a tragarse los tips del mundo cuando empiezan a decir, no, que, ¿cómo, ¿por qué usted tiene la razón? ¿Por qué usted va a creer, va a tener la verdad? Porque hay verdad, po. Y si no fuese así, si no hay certeza en nuestra verdad, entonces, como es San Pablo, hagamos los por la casa, digamos. Eso Bueno, no lo dijo San no Pablo. dice eso, pero San Pablo dice, es para nuestra fe, digamos. Claro. Si Jesucristo no ha resucitado, bueno, si Jesús no ha resucitado, es vana otra fe. Es decir, si esta no es la verdad, entonces ¿para qué seguimos con esto? Porque no es una ilusión, no es una construcción del ser humano en la fe católica. Es lo que Dios ha dicho. Por tanto, hay que tener certeza de otra fe. Lo cual no significa despreciar al prójimo, no desprecio al musulmán, no desprecio al testigo de Jehová, no desprecio al pentecostal, no desprecio, no. Pero sí hay que tener claridad que algunos tienen algo de verdad, otros un poco más de verdad, y hay que llegar a la verdad plena que se da en nuestra iglesia, porque Dios es bueno y nos lo ha revelado, y de ahí que no podemos guardarlo para nosotros mismos en la soberbia, sino que recibirlo y entregarlo, dispensarlo del amor, para que muchos otros más conozcan el amor verdadero de Dios. Esa es la gracia. ¿Mm?
Muy bien, también alimentar la fe, ¿cierto? Gracias a estas relaciones eclesiales significativas. ¿En qué sentido? De que haya una relación de comunidad. Lo decía también algo un poquito ayer el padre. Pucha, qué pena que gente que va llegando, ¿cierto? A la parroquia, no sé, inscribieron a su niño para la primera comunión y le dijeron que era importante que fueran a misa y van a la misa y nadie los mira, nadie los saluda, nadie les da la bienvenida, entonces estuvieron ahí, mucha gente, como decía el padre ayer, vieron las espaldas, vieron que la gente se paraba, se sentaba, se arrodillaba, etcétera, sin tener idea de por qué, y nadie los acogió, porque también eso, por ejemplo, tienen nuestros hermanos separados, como se dice, ¿cierto? La iglesia evangélica tiene muy desarrollado eso del acoger, que a lo mejor deberíamos también tomar ese tipo de cosas. No voy a ser evangélico por eso, sino que es porque es el mandato de Dios, o sea, ser acogedores, ya mostrar el amor de Dios también en esos pequeños detalles. ¿Ya? Y ayudar a compartir y testimoniar la fe estableciendo espacios para compartir, realizando servicios en la iglesia, no sé, que se integren, por ejemplo, aquí tenemos en algunas parroquias adoración permanente, no sé si hay que ir a limpiar la parroquia, arreglar las flores del altar, etcétera, como dar esas instancias para también tener este nexo y contacto con otras personas que viven la fe, porque los papás también hoy día están muy solos. También hoy día los papás, los adultos mayores, están muy solos. Ya que rico poder hacer a lo mejor un grupo de oración con adultos ¿Y ustedes mayores están en y darles reunión? esa instancia y que ellos se encarguen de algo en la parroquia. Ya, entonces, abrir también espacios. Exactamente. La catequesis con adultos, ¿cierto? Dice, se configura como un proceso personal y comunitario de aprendizaje destinado a adquirir una mentalidad de fe hasta alcanzar la medida de la madurez de Cristo en su plenitud. ¿Qué significa esto? Lo que habíamos dicho antes, que muchas veces no vivieron el proceso de jóvenes. Entonces, es un camino que hay que hacer. Entonces uno dice a veces, es que estos son luego catequesis de niño, primera comunión, porque a ellos les tengo que mostrar la fe, les tengo que mostrar a Jesucristo. Bueno, con los papás hay que hacer lo mismo. Hay que hacer un camino con ellos, mostrarles la fe y mostrar a Jesucristo. Y en última instancia, dice, la catequesis con los adultos logra su propósito cuando hace que los adultos mismos sean capaces de asumir su propia experiencia de fe y quieran seguir caminando y creciendo en ella. Esa es como la meta, ese proceso que no se hizo a veces cuando joven, esa opción que los papás logren hacerla, ¿ya? Y luego, claro, luego de eso, serán ellos capaces de acompañar a sus hijos en la fe. Pero en verdad que muchas veces, ¿cierto? Ellos no están evangelizados, entonces nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo acompañan a los niños en la fe? ¿Cómo valoran que el hijo esté en la Eucaristía, en la catequesis, si en el fondo nunca han sido evangelizados? El Papa Benedicto dice la Deus Caritas Est, que, que lo primero es el amor, ¿no? Al tratar a las personas. Porque alguien pregunta por ahí en los chats, y si alguien es ateo, ¿cómo me enfrento? ¿Cómo le digo? Mire, trate con amor. Voy a poner un ejemplo que ojalá Dios quiera se entienda bien, digamos. Un presidente de un país X llamó a la Santa Teresa de Calcuta a que fuese a ese país a ver sus pobres. Y fue Santa Teresa con sus hermanitas a atender los pobres de ese país. Pero no había ningún católico, eran todos musulmanes. Y fue Santa Teresa a la con el presidente de ese país a decirle, mire, son todos musulmanes. Uno diría, ¿y qué va a hacer Teresa? Mire, lo más curioso que le dijo Santa Teresa, al presidente, construya un templo musulmán. Y el presidente le dijo, ¿por qué no será un templo católico? No, le dijo, son todos musulmanes y no tienen templo. Construya un templo musulmán. Porque lo primero es la dignidad de la persona. Creen en eso. Bueno, pongan un templo para que puedan ir a rezar. Oiga, pero como católico no sabe, pero que eso no es la verdad plena. Sí, pero respetemos la dignidad de la persona. Póngale un templo musulmán. ¿En qué termina la historia? Que después el mismo presidente le construye él a Teresa de Calcuta, un templo católico, y empiezan las conversiones en el tiempo. Pero ¿qué fue lo primero? Tratar con amor a la persona, con dignidad. Y tratando con amor, la persona va conociendo la verdad del amor y va entendiendo la que se da, dónde se encuentra en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí vendrán las conversiones por gracia de Dios, por gracia de Dios. Pero partamos tratando con dignidad, con amor a las personas. Ese ejemplo de Teresa es tremendo.
Y yo creo que nos ayuda mucho a entender lo que tenemos que hacer hoy día. No olvidarnos de la fe, pero tampoco olvidarnos de la dignidad de las personas. Tratar con amor. Y en las distintas catequesis, padre, porque bueno, Claro. si bien es cierto, hemos estado hablando un poco más de los niños, jóvenes o adultos, de papás de catequesis, pero llegan, por ejemplo, a la prebautismal, estoy pensando en la prematrimonial, que llegan personas que no necesariamente están evangelizadas. Entonces, ¿y qué les ponemos? Les imponemos a veces muchas cargas, por decirlo así. Es que tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, y en esta parte se va a arrodillar, y en esta parte va a ser, sin comprender, sin amar. Entonces, lo primero, la acogida, que no significa no mostrar la verdad, no, sino que primero amo, y amando puedo, ¿cierto?, enseñar, puedo mostrar la verdad. En lo de la acogida, el momento del control de temperatura en la puerta. En la puerta, claro. Claro, colocamos la pistolita con el termómetro. Sí, Bueno, hay que sacar con cariño, con amor, con amor, una sonrisa, sí. y vamos recibiendo a la gente, ¿no? La bienvenida. ¿Cómo enseñar en el fondo? Entonces, así resumiendo a nuestros papás o a nuestros jóvenes, bueno, lo que decíamos ayer, ver la edad, el contexto sociocultural, la experiencia de vida, su espiritualidad, etcétera. Y en relación a eso, ¿cierto? Vamos a planificar nuestra metodología, nuestras actividades, vamos a ver qué recursos tenemos, que no obligación tener un computador, que puedo utilizar algún juego, una palabra, puedo, no sé, una canción, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la realidad concreta, planifico mi catequesis, ya sea en vivo, en directo, en personal, con mascarilla, en algunas partes se está haciendo, ¿cierto? O ya sea por internet, en vía remota. La ¿Me mejor deja edad, primera unión, ¿sí? avanzar? ¿Ya? Desde lo metodológico, nunca olvidar. Todos los que somos catequistas no debemos olvidar esto, un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Esto nos ordena mentalmente, sea la catequesis que sea, si es prebautismal, inicio, desarrollo y cierre, si estoy, no sé, con migrantes, inicio, desarrollo y cierre, ¿ya? Para ver hasta dónde comprendieron, etcétera. ¿Y se puede online? Sí, se puede online, se puede. Ya, de acuerdo a la realidad de cada parroquia, probablemente tendremos que prepararnos y estudiar, pero acuérdense lo que decía el directorio para catequesis. Tenemos como catequistas que estudiar no solo la fe, sino que también algunas metodologías, y dentro de esas metodologías, bueno, ¿por qué no incursionar un poquito en el computador? Yo sé que es difícil al principio, pero después de un tiempo uno se da cuenta que apretando una tecla nada se rompe, o sea, no se rompe ni desaparece todo, que es el susto que a uno le da a veces, y que uno se equivoca y no pasa nada, porque al final es metodología, no es el centro. Si nos equivocamos en la fe, ahí sí que estamos mal, pero si me equivoco en el computador, no pasa nada, ya, es parte de la vida. Aquí hay, por ejemplo, una catequesis de jóvenes online, una catequesis, estos son papás de prebautismal, me parece, ¿cierto? Que también online. Recursos que puedo utilizar con jóvenes o con adultos. Por ahí, la Biblia y el catecismo, obvio. Están en internet también, si alguien no lo tiene a mano, ¿cierto? Digamos como libro, aquí está un libro, puede tenerlo también por internet. El texto de catequesis, la app, decíamos delante, hay una app de la diócesis de San Bernardo donde están todos los textos de catequesis, está la Biblia, hay reportajes, películas, trate de buscar películas católicas, pero fíjense que igual hay algunas películas hechas por unas iglesias evangélicas que igual son buenas. Hay que verlo con cuidado, sí, pero por ejemplo, estoy pensando en estos momentos en la película Dios no ha muerto, que es de una iglesia evangélica, son evangélicos, pero ellos plantean muy bien, esto es la historia de un joven que es cristiano, dicen ellos, no es católico, es cristiano evangélico, y que tiene una lucha, por decirlo así, no, que su profesor de filosofía era ateo, entonces tiene que de alguna manera argumentarle. Y en la parte del argumento tiene muchas cosas científicas que están muy bien. Obviamente no es la fe católica completa, no tiene la Eucaristía, etcétera, pero sí desde el argumento que tiene está muy bien. Está la película, por ejemplo, para la prematrimonial, A Prueba de Fuego. También es del mismo grupo evangélico que muestra, ¿cierto?, la importancia del perdón y de Cristo en la vida matrimonial. ¿Ya? Y por otro lado, tienen aquí, por ejemplo, está Netfe, que es una plataforma. De hecho, estamos transmitiendo por YouTube gracias
a Netfe y a Evelyn, ¿cierto? Que le damos las gracias porque ella no se ve, pero ella está haciendo la transmisión por YouTube, ¿ya? Perdón, la película La Cabaña, La sí, cabaña. tiene sus cositas por ahí, pero Sí, hay que pero tener cuidado, digamos. sí, pero bien acompañada, el Padre Sí, Juan la utilizó con jóvenes. bien Sí, acompañada se también puede hacer. se puede hacer. Entonces, claro, obviamente no es para que la vean así. También de Primera Comunión está la película El Gran Milagro, que está en dibujos animados y también se puede trabajar. Bueno, juegos, noticias. Ah, esta también, O todo o nada. O todo o nada, de la vida de la hermana Cleo, que es actual, es bastante actual. Entonces, hay que sí incursionar un poquito, no debemos quedarnos así como, ay, si siempre lo he hecho así. No, sino que utilizar los recursos que existen hoy en día, porque también son un don de Dios. También son un don de Dios. Respecto a eso, que está preguntando acá también por chat, que se cae muchas veces en la maquinaria pastoral. Es decir, me parece a mí que lo que quieren decir con eso, que como que una estructura pastoral fija. Esto se hace así, asá y allá. Y hoy día, insistimos, hay que abrirse a muchas cosas, lo cual no quiere decir que va a cambiar la verdad católica, cabo, respecto de la fe, del credo, de los mandamientos, de los sacramentos, de la oración, no, si no cambia. Es la metodología, las formas, los modos, sí es verdad. No podemos quedarnos estancados en cosas que ya la gente tampoco entiende. Hay que buscar, ¿cierto? Lo que estamos diciendo ya repetidamente. Aquí preguntan por la edad para comenzar la primera comunión. Hoy día ha bajado bastante, ¿no? Creo que ya a los 7 años es bastante Es que aceptable, digamos. sabiendo leer y escribir Sí, en general, sí. es aceptable. Varía un poco de los chicos, ¿no? Incluso uno puede tener 6, pero 7 años es como el promedio hoy día, o algo se puede retrasar, pero más o menos. ¿No? Como dice Alejandra, ya sabiendo leer y escribir, que se pueda relacionar y algo semejante con la confesión, ¿no? Que ya haya conciencia de lo que sabe, lo que hace, Claro, ayuda muchísimo a la si uno confesarse. lo piensa, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, claro, esto de ser capaz de tener una mayor conciencia de sus actos, no que lo las tengan cuando niño, porque hasta el niño de 2 años cuando va a meter la mano al enchufe, mira a ver si lo está mirando la mamá, o sea, pero una mayor conciencia es alrededor de los 7 u 8 años por ahí, ¿ya? Otras preguntas, aquí dice, cursando cuarto básico, ojalá un poquito antes, porque en cuarto ya van a pasar a quinto, que viene todo el cambio, sobre todo con las niñitas hoy día, en quinto básico a veces ya les empieza a llegar su menstruación y todo eso, entonces ya empieza todo el cambio de configuración. Ojalá un poquito antes para terminar con ellos el proceso de la infancia. ¿Será adecuado realizar catequesis a niños junto a sus padres? Sí y no. Sí, en el sentido que claro, que están todos juntitos y que al final el mismo tema se puede dar y lo pueden vivir en conjunto, pero también necesitan tener sus espacios, tanto los papás como los niños. Ya, acuérdense lo que hemos dicho, los papás no están evangelizados en su gran mayoría. Entonces necesitamos esa instancia en que no esté el hijo al lado, ¿sí? Y que puedan vivir el tema que estamos presentando, porque acuérdense que estos temas se viven, no es solo aprendérselos, sino que es vivirlo. Y si voy a poner un momento de oración al principio o al final, que el papá esté tranquilo haciéndolo y viviéndolo. ¿Ya? Entonces, tiene sus pros y sus contras. A veces, lo que se puede hacer a veces es que, por ejemplo, la parte de, podemos tener algunas charlas todos juntos y otras separados, con celebraciones y ritos particulares de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Sí, aquí comentarios que hay también por YouTube, la importancia de la catequesis de los papás, porque en el fondo ellos son los que van a replicar a los hijos, en el fondo, que es súper importante tenerlos presentes en la catequesis. También de casos difíciles, cuando los chicos transgénero o con dificultades de identidad sexual o de orientación sexual, son temazos hoy día que estamos viviendo, por la sociedad que estamos padeciendo. Y hoy día más prontamente los chicos tienen esos problemas de identidad, es decir, no saberse quién es o de orientación, de querer a quien no corresponde, digamos. Eh, y obviamente los casos se van multiplicando hoy día, se van multiplicando, porque el ambiente que se ha creado favorece eso. Ahora, ¿hay que enfrentarse a eso? Sí, y caso a caso, y siempre con mucha prudencia, con mucho tino, con mucho amor, sin
uno, dar el brazo a torcer, ¿en qué sentido? De que hay que mantenerse en lo que es la verdad, digamos. Somos hombre y mujer, digamos. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se va comunicando? ¿Cómo se va orientando eso caso a caso y se va ayudando? Pero hay que hacerlo y hay que saberlo, porque hoy día el tema está pero metidísimo, muchísimo. Saben, ustedes quizás no saben la cantidad de casos que hay, la cantidad de dificultades que hay, la cantidad de graves consecuencias que trae todo esto a nuestros chicos. El problema de la pornografía, el problema de la despertar sexual o de la acción sexual en la niñez, la cantidad de abusos, de violaciones, pero es muchísimo. Entonces hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que saber llevarlo. Ya será un curso especialmente para eso en algún momento. Usted dice, pero se puede hacer una actividad de padres e hijos, sí, de todas maneras, sí, de todas maneras. Otra cosa, aquí en este chat de este computador que tenemos acá a la derecha, yo pegué la app, el link de la app. Le pido a Evelyn, que está por este otro, si puede también en el chat pegar el link de la app de la diócesis para que puedan ingresar y buscar también esos elementos metodológicos, o eso, incluso hay videos, hay documentos de la iglesia, etcétera, en esa app. ¿Ya? Sí, le pedí a Evelyn que la pegara en YouTube y en este chat, porque aquí yo ya la pegué. Sí, bueno, dicen que hay como sectas o mafias catequéticas que se resisten a invitar más gente. A invitar más gente. Ah, sí. Sí, pasa mucho eso. Pasa mucho. Rezar para que se disuelvan, porque pasa mucho en la Sí. parroquia y eso es muy lamentable. O sea, son grupos al final que no dejan que haya otro catequista, que haya más formación, que cambien las cosas y se apropian de la parroquia. Y eso causa mucho daño a la gente. Es como el texto bíblico, de que cuando el ciego de Jericó le gritaba a Jesús, Ah, y a veces los mismos que andaban con Jesús lo hacían callar. Entonces, pero hay que seguir gritando. ¿eh? Marcos 10:46. Ahí lo encuentran. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, cállate, no molestes al maestro. Eso les decían los que andaban con Jesús. Y claro, y la gente decía eso. Entonces, muchas veces son nuestros catequistas o la gente que trabaja en la parroquia que dice eso a la gente: mira, cállate, no molestes al maestro. Y eso no puede ser. ¿eh? Y también soy sacerdote, eso lo digo desde mi rubro, digamos. No es que el padre esté ocupado, es que el padre no tiene tiempo, es que el padre tanto que hacer. Oiga, estamos para eso, digamos. Estamos para Trabaje. eso. Es decir, no hay excusa. Si mi vida se consagra para eso, digamos, para tener tiempo para la gente, aunque hayamos hecho mucho trabajo, bueno, hay que multiplicarse. Pero no hay que estar como sobreprotegiendo al sacerdote. No, es que no tiene tiempo, tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer, es que está en un retiro, es que está en no sé dónde. Oiga, estamos para eso, digamos. Justamente no tenemos familia para poder dedicarnos 100% a esto, y darnos por entero. Así que darse, entregarse, todo, ¿no? Pero también al sacerdote. Así que recen para que los curistas también nos demos más, nos entreguemos más. Eso, ahí no sé si apareció la app, el link de Eh, la app del no, obispado. aquí no ha aparecido. Ahí llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Dice alguien por ahí, muchas veces nos transformamos en barreras y estamos en demasías al sacerdote también, si no son tan... No. No digo más. Y también el padre, ¿cierto? Dice, estar al servicio de todos. Sí, eso es verdad. Sí, claro, es que no puede ser, Gabo. Hay que decírselo a las secretarias parroquiales. ¿Puede haber alguna aquí? Ah, Ya. Vamos entonces, sí, padre. a ver, eso que no se trata de discriminar a quien tenga un tipo de problema de identidad sexual o de orientación sexual. Nunca se puede Nunca. discriminar. Nunca, 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 A nadie. nunca. Pero también hay que tener conciencia de que cuál es la verdad, ¿no? Y de ahí que tratar con misericordia y orientar. Las consultas, por favor, si las escribimos, porque sí. Ah, pero bien cortito, por favor. Mm. Sí, Hay, sí, es que sí, tengo que repetir la pregunta, por eso hay que repetirla al otro lado. Espera. que los niños que tengan capacidades distintas o diferentes, o sea, entre comillas no pasa nada, en el sentido que son niños, personas como todos,
Ahora, ¿hay que hacer una catequesis para ello de un modo particular? Sí, porque hay una capacidad distinta. Y atenderlos con mucha misericordia y tratarlos con más paciencia si tienen dificultades para aprender y depende de las dificultades que tengan. Entonces, obviamente, nuestra iglesia hoy día, como siempre ha sido, hoy día más que nunca tiene que tener una mayor acogida a todas las personas y también a los niños que tengan alguna capacidad diferente y atenderlos con toda la misericordia posible y con mucha paciencia. Muy bien. Ha sido un gusto. Muy bien. Un poco rápido. Sí. Fue, como yo sé que fue de pronto mucha información, les repito que se va a subir a la página del obispado, a sus correos les vamos a enviar las instrucciones para acceder ya a todo el material, tanto a los PowerPoint como a los videos. Los invitamos a seguir formándose donde puedan, buscar cursos, a veces por internet. Yo sé que hay algunos aquí que están en el diplomado con nosotros, tanto de Rancagua como de San Bernardo, porque hemos visto la necesidad de formar a los catequistas, que a veces están muy solos también. ¿Ya? Y gracias a Dios, con esto de la pandemia, como Dios escribe recto en líneas torcidas, la cosa se multiplicó porque salió a través de internet y fue posible llegar a muchas más personas. Así que les vamos a estar enviando a todos también la invitación si gustan a participar en el diplomado en catequesis, que tiene una duración, ya es más largo, ahí ya tenemos un poquito más de tiempo, son 3 semestres, ¿ya? Así que Sí. estaremos enviando invitación. Y para el próximo semestre, ¿sabes? Ya para de marzo, fines de marzo por adelante, ahí tendremos este año un curso de metodología durante un semestre y también un curso de oración con la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Dos cosas que son re importantes. Ya ahora aquí vimos algo de metodología, pero vamos a desarrollarlo durante el semestre. Y también vamos a ver el tema de la oración, que es un temazo hoy día, la oración para aprenderla mejor y vivirla, y en el fondo ese íntimo trato con el Señor. Así queda la invitación para más adelante, ya les llegará por correo a todos ustedes estos cursos para que se puedan adherir. La bendición. Sí. Sí, vamos preguntan si se puede también dar misa, digamos, a través de este medio. Sí, obviamente son alternativas posibles y para pensarlas y dar una vuelta. De todas formas, igual se puede también adjuntar horarios de parroquias que estén transmitiendo misa a diferentes horas para quien desee adherirse, tanto en la diócesis de Rancagua como acá de San Bernardo. Así que muchas gracias por todo, por su participación, por su paciencia. Sigamos rezando los unos por los otros. Los que tengan vacaciones, que tengan un buen descanso, y los que no, paciencia. Y ya Dios mediante nos podremos reencontrar. ¿Okay? Rezar. Sí. Rezar. No sé, ¿se les queda alguna cosa? No. Que hacer? Amén. Vamos entonces a terminar dando gracias a Dios por todo este curso, este mini curso. Pedimos la gracia de poder conocer y amar cada día más estas verdades y transmitirlas en su amor misericordioso. Sagrado Corazón de Jesús, En vos vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación salvación mía. San José, ruega por Por nosotros. nosotros. y reciban todos la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Demos gracias a Demos gracias a Dios. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Que estén Gracias, muy Padre. bien. Que estén muy bien. Gracias. Nos Gracias, vemos. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Padre. Venga, buen fin de semana a todos. Chao. Igual, adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao, dile.